¿Sabías que hay alimentos que no solo dañan tu cuerpo, sino que también pueden abrir puertas espirituales al enemigo? La Biblia nos advierte en 1 Corintios 10:20. Pero digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Este versículo revela una verdad inquietante. Ciertos actos aparentemente inocentes, como lo que consumimos, pueden vincularnos con fuerzas espirituales que operan en contra de la voluntad de Dios. Hoy veremos cómo Satanás puede utilizar 3 alimentos comunes como instrumentos de manipulación espiritual. Te mostraremos cómo identificarlos, cuál es su verdadero impacto y qué dice la palabra sobre esto. Revelaremos los pasos para cortar toda atadura alimenticia que impida tu libertad en Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y romper los lazos ocultos del enemigo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay alimentos que, en lugar de darte energía, te drenan? ¿Por qué, tras consumir ciertos productos, sientes culpa, ansiedad o incluso una desconexión inexplicable con Dios? Lo que muchos ignoran es que Satanás no solo actúa en los grandes pecados o tentaciones evidentes, él opera en lo cotidiano, lo sutil, lo normalizado, y uno de sus campos de batalla más ignorados es la mesa. Desde el principio, el enemigo ha usado la comida para introducir el pecado en el corazón del ser humano. Génesis 3:6 nos relata que Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. El primer acto de desobediencia en la historia de la humanidad comenzó con algo que se comía. No fue una guerra, no fue un acto de violencia, fue una simple elección alimenticia que activó una desconexión total con la voluntad de Dios. Esta verdad bíblica nos muestra que lo que ingerimos no solo afecta a nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. A lo largo de la historia, la comida ha sido usada como un símbolo espiritual. No es casualidad que en el Antiguo Testamento Dios estableciera leyes dietéticas estrictas para su pueblo. No solo eran normas de salud, eran barreras espirituales para evitar contaminación ritual, idolatría y prácticas paganas. En Levítico 11, el Señor establece claramente lo que era considerado puro e impuro para los israelitas. ¿Por qué? Porque cada cosa que entra en el cuerpo influye en la relación que tenemos con lo divino. No era solo por higiene, era por santidad. El enemigo lo sabe. Por eso ha transformado la industria alimentaria en una herramienta de distracción, control y dependencia. Hoy en día, las personas no comen para vivir, viven para comer. La cultura ha sido manipulada para celebrar la indulgencia, para justificar el exceso y para ridiculizar la templanza. Satanás ha logrado camuflar el pecado bajo el disfraz del placer cotidiano. Ya no necesitamos rituales oscuros para abrir puertas espirituales. Basta con consumir ciertos productos cargados de intenciones que van más allá de lo físico, porque no es solo lo que entra por la boca, es lo que eso representa. Jesús mismo dijo en Mateo 15:11, lo que entra en la boca no contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero atención, este versículo no está en contra de la alimentación consciente, sino que señala que el corazón del hombre es el origen del mal. Y muchas veces lo que elegimos consumir revela el estado de ese corazón. Cuando analizamos con ojos espirituales el mundo moderno, nos damos cuenta de que el sistema alimentario está diseñado para mantenernos adormecidos, dependientes y débiles.
No es casualidad que tantos alimentos procesados generen adicción, afecten el estado de ánimo y bloqueen funciones mentales. No es solo una estrategia comercial, es un mecanismo de esclavitud espiritual. Así como en Egipto el pueblo de Dios comía en esclavitud. Hoy muchos comen lo que el sistema impone, ignorando que están ingiriendo cadenas disfrazadas de sabor. En Números 11, 4-6, el pueblo clama por volver a Egipto para tener carne, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Preferían el sabor de la esclavitud antes que la libertad con maná. El enemigo lo sabe, basta con seducir tu paladar para tomar control de tu voluntad. Muchas personas oran, ayunan, buscan a Dios, pero sienten que algo los bloquea. Se sienten pesadas, cansadas, apagadas espiritualmente y no entienden por qué. Pero la respuesta puede estar en lo que comen a diario. En 1 Corintios 10:21, Pablo nos advierte: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Te das cuenta? Hay mesas espirituales. Y tú decides en cuál te sientas cada vez que eliges que entra en tu cuerpo. Comer no es solo un acto biológico, es un acto espiritual. Y el enemigo se infiltra en aquello que se hace todos los días, porque sabe que ahí puede tener más control que con tentaciones esporádicas. Lo más preocupante es que el plan del enemigo está tan bien diseñado que parece normal. Está en la publicidad, en los rituales familiares, en los antojos emocionales, en los momentos de recompensa personal. Y cada vez que alguien consume sin conciencia, sin oración, sin discernimiento, abre una pequeña grieta que con el tiempo se convierte en una brecha espiritual. No se trata de caer en legalismos ni en dieta extrema. Se trata de abrir los ojos espirituales. Porque así como cuidamos nuestra alma con oración y palabra, debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19-20 se nos recuerda, Yehú: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo podemos glorificar a Dios si lo contaminamos a diario con productos que adormecen la mente, aceleran la carne y apagan el espíritu? Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, no solo para vencer al diablo, sino para alinear su cuerpo, alma y espíritu con la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la primera tentación de Satanás? Pan, comida, sustento físico. En Mateo 4:3 leemos: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo siempre tentará con lo que parece legítimo, con lo que parece necesario. Pero Jesús respondió con poder: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta no solo revela una prioridad espiritual, sino una estrategia para resistir la manipulación que entra por los sentidos. Hoy esa estrategia sigue siendo válida. Satanás no ha cambiado su método. Sigue usando la comida para doblegar el espíritu. He conocido personas que tras consagrar su alimentación al Señor comenzaron a experimentar una claridad espiritual que nunca antes habían tenido. Ya no luchaban tanto con la ansiedad, los ataques de ira disminuían y su discernimiento crecía. No era magia, era obediencia. Dios honra cuando cuidamos lo que Él nos ha dado. Cuando dejamos de vivir para satisfacer el apetito y empezamos a vivir para agradarle a Él. En Romanos 14:17, Pablo escribe: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Pero ¿cuántos creyentes viven esclavizados por su dieta emocional, física y espiritual? Creen que mientras oren y lean la Biblia todo estará bien. Pero se olvidan de que el enemigo no descansa. Y si encuentra una puerta abierta, la usará. Y si esa puerta es el estómago, por ahí entrará. En muchos testimonios de liberación, hombres y mujeres relatan cómo hábitos alimenticios desordenados estaban ligados a opresiones espirituales. No porque los alimentos en sí fueran malditos, sino porque habían sido consagrados por años a una cultura de idolatría personal. El acto de comer se había vuelto un ritual para llenar vacíos, para evitar enfrentar emociones, para anestesiar la conciencia. Y Satanás se alimenta de eso, de hábitos automáticos, de decisiones inconscientes, de corazones desconectados del propósito eterno. En Filipenses 3:19, Pablo describe a aquellos que han caído en ese engaño. El fin de ellos será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es la realidad espiritual de muchos. El vientre se ha convertido en un ídolo y sin saberlo han entregado su autoridad espiritual a lo que comen. Pero esto no tiene que continuar así. Dios no revela estas verdades para condenar, sino para redimir. La convicción es una invitación a la transformación. Hoy puede ser el día en que decidas revisar qué comes, cómo lo haces y para quién lo haces. Tal vez el enemigo ha usado tu alimentación como una cadena espiritual, pero tú tienes la llave. Está en la obediencia, en la consagración y en la dependencia del Espíritu. No es cuestión de eliminar todo de tu dieta, sino de alinear tus hábitos con la voluntad de Dios. Es una guerra espiritual que se libra con discernimiento, oración y decisiones concretas. Recuerda que no estás solo. Así como el Espíritu llevó a Jesús al desierto y lo fortaleció, también está contigo para ayudarte a vencer. Cada vez que eliges lo que edifica tu cuerpo, eliges también honrar a tu Creador. No se trata de perfección, sino de rendición. Y cuando te rindes a Dios, Satanás pierde su poder. Porque no hay comida, ni hábito, ni adicción que tenga más autoridad que la sangre de Cristo. En Apocalipsis 12:11 se declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hoy tú también puedes empezar a vencer, una decisión a la vez. ¿Y si hoy decides mirar tu alimentación como un acto de adoración? ¿Y si cada plato se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios? El enemigo ha intentado usar lo cotidiano para esclavizarte, pero Dios quiere usar lo cotidiano para santificarte. No necesitas rituales extraños ni doctrinas extremas. Solo necesitas volver a escuchar la voz del Espíritu que susurra: tu cuerpo me pertenece, cuídalo como un altar sagrado. Esa es la verdadera libertad. La libertad de elegir lo que fortalece, lo que limpia, lo que edifica. Y esa libertad comienza con una simple decisión: rendir hasta tu alimentación a los pies de Cristo. A medida que se profundiza en el entendimiento espiritual del mundo que nos rodea, se hace evidente que hay elementos comunes que han sido resignificados por el enemigo para apartar al pueblo de Dios de la verdad. Lo que se presenta como inofensivo o incluso deseable, en muchos casos esconde un propósito oscuro. En la Biblia, uno de los actos más frecuentes de rebelión del pueblo de Israel fue su inclinación hacia ídolos ajenos. No eran solo estatuas o deidades extranjeras. Muchas veces esas formas de idolatría estaban ligadas directamente a lo que se comía, a los banquetes, a las festividades que adoraban a otros dioses. En Éxodo 32, cuando Moisés subió al monte Sinaí, el pueblo se fabricó un becerro de oro. Y no solo lo adoraron, sino que ofrecieron alimentos en honor a él y luego se sentaron a comer y a divertirse. Lo que comenzó como un acto de desobediencia se convirtió en una celebración alimentaria contaminada espiritualmente.
El enemigo conoce desde antiguo el poder espiritual que hay en los alimentos consagrados. No es casualidad que las culturas paganas ofrecieran comidas a sus dioses, ni que muchas religiones ocultas actuales utilicen ingredientes específicos para canalizar fuerzas espirituales. Desde Babilonia hasta los tiempos del Imperio Romano, la relación entre comida y adoración a ídolos era directa. Pablo lo explicó claramente en 1 Corintios 10, 19 a 20. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La advertencia es contundente. Participar de ciertos alimentos es participar sin saberlo de comuniones espirituales ajenas a Dios. En la actualidad esta realidad no ha desaparecido, solo ha sido disfrazada. No se trata únicamente de ritos explícitos, sino de símbolos, marcas, eslogans y prácticas que rodean ciertos productos y los convierten en vehículos de una cultura anticristiana. Alimentos fuertemente asociados con ideologías, celebraciones o figuras que niegan la verdad de Cristo se convierten en instrumentos espirituales que el enemigo utiliza para establecer alianzas silenciosas. El pueblo de Dios ha sido llamado a la santidad, no solo en lo que piensa o dice, sino también en lo que consume. Romanos 12, 1 nos exhorta: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar el cuerpo como sacrificio implica cuidar lo que se introduce en él, porque cada acción alimenticia es también un acto de culto. Cuando un alimento es comercializado no solo como producto físico, sino como parte de una narrativa cultural que exalta el ego, el desenfreno o la sensualidad, ese alimento se convierte en un vehículo de idolatría moderna. No se trata únicamente de lo que contiene químicamente, sino de lo que representa espiritualmente. En el libro de Daniel se relata cómo el profeta y sus compañeros se negaron a comer de la mesa del rey. No lo hicieron porque la comida fuera necesariamente impura desde el punto de vista físico, sino porque comprendieron que esa comida había sido ofrecida a los ídolos del imperio y representaba una alianza espiritual con una cultura pagana. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esta decisión no fue un acto dietético, fue un acto de consagración. Daniel eligió mantenerse espiritualmente puro, aunque esa pureza lo hiciera parecer extraño o radical ante los demás. Lo que muchos hoy llaman libertad personal, en realidad es una esclavitud disfrazada. El sistema de este mundo celebra el consumo sin restricciones, el placer como forma de identidad, y promueve alimentos que llevan consigo no solo consecuencias físicas, sino también contaminación espiritual. Cuando se consumen productos que han sido utilizados como símbolos de movimientos opuestos a los principios bíblicos, se participa, aunque inconscientemente, de esa comunión ideológica. En 2 Corintios 6, 14 a 15 se nos exhorta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Estas preguntas no se limitan a relaciones humanas. También aplican a los pactos invisibles que se forman a través de nuestras elecciones cotidianas, como lo que elegimos llevar a nuestra mesa. Dios ha enseñado a su pueblo desde la antigüedad a discernir entre lo santo y lo profano. En Ezequiel 44:23 se establece la función de los sacerdotes. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo
y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta enseñanza no ha sido abolida con el tiempo. Hoy, cada creyente es templo y sacerdote en su propio cuerpo. Y por lo tanto tiene la responsabilidad de discernir qué alimentos lo conectan con Dios y cuáles lo atan a sistemas que niegan su verdad. No se trata de demonizar todo lo moderno, sino de despertar al discernimiento espiritual. Lo que se come en una cultura no es neutral cuando esa cultura ha decidido rebelarse contra Dios. Muchos alimentos que parecen triviales están envueltos en celebraciones que exigen, incluso simbólicamente, la exclusión de Cristo. La Pascua bíblica fue sustituida en muchas culturas por festividades cargadas de idolatría. Y con ellas vinieron alimentos consagrados a propósitos contrarios al Evangelio. Lo mismo ocurre con celebraciones que exaltan la muerte, el ocultismo o la sexualidad desordenada. En cada una de ellas hay comidas y dulces específicos que no son solo tradición, son parte de una estrategia espiritual para normalizar la comunión con lo impuro. El discernimiento alimenticio en la vida espiritual no se basa en dietas humanas, sino en principios divinos. No se trata de legalismo, sino de separación. Hebreos 5:14 afirma: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento no es automático, se desarrolla a través del uso, la práctica, la consagración diaria. Y parte de esa práctica incluye lo que se come. El enemigo sabe que quien no discierne lo que ingiere, tampoco podrá discernir la voluntad de Dios, porque el mismo espíritu que justifica comer lo que el mundo ofrece es el que termina justificando acciones que parecen correctas, pero que son contrarias a la santidad. En Apocalipsis el Señor reprende a las iglesias que toleraban prácticas contaminantes. A la iglesia de Pérgamo le dice en Apocalipsis 2:13-14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta advertencia es contundente. Comer lo que ha sido consagrado a otros dioses es un tropiezo espiritual. El problema no es solo físico, es teológico. Es un desvío del pacto. Y aunque hoy pocos se arrodillan ante ídolos visibles, muchos siguen participando de sus banquetes sin cuestionar su origen, su símbolo o su intención. Dios sigue buscando un pueblo que se separe, un pueblo que no se conforme a este siglo, sino que renueve su entendimiento, que vea más allá de lo visible y entienda que la batalla espiritual no se libra solo en el altar o en la oración, sino también en la cocina, en el supermercado, en las decisiones diarias. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación comienza cuando se deja de consumir lo que contamina el alma, aunque sea socialmente aceptado. El camino hacia la pureza alimenticia espiritual no es de reglas humanas, sino de revelación divina. Dios no obliga, pero revela, no impone, pero confronta. Y cuando se recibe esa revelación, no se puede seguir comiendo de la misma forma, porque cada bocado se convierte en una declaración espiritual. O se afirma el reino de Dios, o se fortalece el sistema del mundo. El alimento consagrado a ídolos modernos es más peligroso de lo que parece, no porque tenga poder en sí mismo, sino porque abre la puerta al acuerdo con fuerzas que operan en lo oculto.
El pueblo de Dios ha sido llamado a cerrar esas puertas, a cortar alianzas, a romper cadenas invisibles. Y eso comienza por discernir lo que se come. En este tiempo la santidad ya no es una opción para los que quieren sobrevivir espiritualmente. Es una necesidad urgente. Y la santidad incluye el cuerpo, lo que entra en él y lo que se celebra a través de él. No todo lo que es comestible es digno de ser parte de una vida consagrada. Y no todo lo que el mundo llama celebración es compatible con una vida bajo el gobierno de Cristo. La mesa del creyente debe estar alineada con el altar de Dios. Solo así podrá resistir las sutiles estrategias de Satanás, que bajo envoltorios coloridos y sabores atractivos siembran distracción, insensibilidad y conformismo espiritual. Quien quiere ser usado por Dios debe empezar por examinar sus hábitos, y entre ellos los alimenticios. Porque el cuerpo, cuando es gobernado por el Espíritu, se convierte en un instrumento de poder, sanidad y revelación. Pero cuando es gobernado por la carne, se convierte en un obstáculo para el fluir divino. Es tiempo de levantar una generación que ya no participe de alimentos consagrados a ídolos modernos, sino que se alimente de lo que edifica, de lo que glorifica a Dios, de lo que mantiene el templo limpio y listo para el uso santo. Una de las estrategias más efectivas que Satanás ha implementado en esta generación es la distorsión del apetito. El alimento creado por Dios para sustentar la vida ha sido transformado por el enemigo en una fuente de esclavitud disfrazada de celebración cultural. Lo que antes se entendía como sustento, hoy se promueve como escape, como consuelo emocional, como exaltación del placer sin medida. Y en esa distorsión, lo espiritual se debilita. La gula ha dejado de verse como un problema y ha sido reetiquetada como parte de la identidad moderna. Lo que la Escritura denuncia como pecado, el mundo celebra como normalidad. Pero la Biblia no ha cambiado. En Filipenses 3:18 a 19, el apóstol Pablo advierte con lágrimas en sus ojos: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando el vientre se convierte en el centro de la vida, la voluntad se debilita. El discernimiento se adormece y la carne toma el control. En las Escrituras la gula nunca es tratada como una debilidad menor. Es más bien una manifestación de un corazón que ha desplazado a Dios para poner el deseo en el trono. El enemigo lo sabe. Por eso ha promovido un sistema donde la comida se ofrece como gratificación inmediata, donde los cuerpos son dirigidos por antojos y las emociones son calmadas no con oración, sino con exceso. En Proverbios 23, 20-21 se nos instruye con claridad: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Este empobrecimiento no es solo económico, es espiritual. El que no sabe frenar su apetito físico difícilmente podrá resistir en el día de la tentación. Desde el principio el enemigo ha usado el alimento como una herramienta de distracción espiritual. En el desierto el pueblo de Israel fue probado. Habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, pero sus corazones aún no estaban alineados con el cielo. Dios les proveyó el maná, alimento celestial, una sustancia que caía del cielo y que representaba no solo provisión, sino dependencia absoluta de la voluntad divina. Sin embargo, en Números 11, el pueblo comenzó a quejarse.
Anhelaban la comida de Egipto, la carne, los condimentos, los sabores. Aunque eso representaba volver a la esclavitud, preferían el sabor de lo conocido antes que la disciplina de lo divino. En ese deseo desordenado, perdieron la perspectiva espiritual. No veían el maná como un regalo, sino como una limitación. Y esa queja los llevó a la ira de Dios, porque revelaba un corazón que aún no se había consagrado por completo. La gula no es solo comer en exceso, es ceder el control, es permitir que el apetito físico gobierne sobre el espíritu. Es sustituir la dirección del Espíritu Santo por la urgencia del cuerpo. Cuando esto ocurre, el creyente se vuelve vulnerable. Las oraciones pierden fuerza, la mente se nubla y la sensibilidad espiritual se reduce. No es casualidad que el ayuno tenga un poder tan profundo en la vida cristiana. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, ayunó por 40 días. No lo hizo como una muestra de disciplina ascética, sino como una preparación espiritual. Al negarle al cuerpo su necesidad más básica, declaró que su alimento era hacer la voluntad del Padre. En Mateo 4:4 respondió al tentador: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa respuesta no fue solo una defensa, fue una declaración de guerra contra la carne y contra el sistema de este mundo. El mundo ha convertido la comida en entretenimiento, en excusa, en justificación. Y en ese proceso la gula se ha institucionalizado. Hay celebraciones donde el exceso es aplaudido, donde el valor se mide en cuántos platos se pueden consumir, donde la moderación es vista como debilidad. Pero Dios ha llamado a su pueblo a la sobriedad, a la templanza, al dominio propio. En Gálatas 5:22-23, cuando se enumeran los frutos del Espíritu, se menciona el dominio propio como una de las evidencias de una vida guiada por Dios. La falta de control en la alimentación es una señal de que algo no está alineado. No se trata de vergüenza corporal ni de estándares estéticos. Se trata de autoridad espiritual. En la historia de Esaú y Jacob encontramos una advertencia poderosa. En Génesis 25, Esaú regresa del campo hambriento y vende su primogenitura por un plato de lentejas. Cambia lo eterno por lo inmediato. Entrega su herencia espiritual por saciar su hambre momentánea. Este acto fue más que un error impulsivo, fue una revelación de un corazón gobernado por el deseo. Hebreos 12:16 lo menciona como un ejemplo de profanación. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La gula es eso, el intercambio de lo divino por lo carnal. Y ese intercambio ocurre a diario, cuando se come sin discernimiento, cuando se vive para satisfacer el cuerpo, cuando se pierde la conciencia del impacto espiritual de los hábitos cotidianos. El enemigo no necesita posesión para controlar a una persona. Le basta con que se rinda a su apetito, porque el que no gobierna su cuerpo no podrá sostener su llamado. Muchos no han caído por grandes tentaciones, sino por pequeños hábitos que, acumulados, los alejaron del fuego espiritual. En el 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. La sobriedad aquí no es solo una actitud mental, sino una disposición integral del ser. Un creyente sobrio no se rinde ante el primer impulso. Un creyente sobrio puede decir no, incluso cuando el cuerpo grita que sí. Cuando se habla de guerra espiritual, pocos consideran el papel del apetito. Pero los antiguos sabían que el control del cuerpo era parte esencial de la preparación para la batalla.
En el Antiguo Testamento, los soldados ayunaban, se apartaban, se purificaban. En el Nuevo Testamento, los discípulos oraban y ayunaban antes de tomar decisiones importantes. El dominio del cuerpo era una señal de que el espíritu estaba en control. Y eso incluye la forma en que se come. Cuando la gula entra, la autoridad sale. Porque no se puede servir a Dios con excelencia mientras se vive esclavo del plato. El alimento deja de ser bendición cuando se convierte en sustituto del consuelo que solo el Espíritu puede dar. La cultura actual ha elevado el placer como derecho absoluto. Y en ese paradigma, la comida ocupa un lugar central. Se come por ansiedad, por aburrimiento, por tristeza, por celebración. Pero rara vez se come con propósito espiritual. El pueblo de Dios debe recuperar la visión del alimento como una herramienta de consagración. Cada comida debe ser recibida con gratitud, medida con sabiduría y administrada con reverencia. En primera Coloradosa hay uno. El apóstol Pablo escribe: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comer para la gloria de Dios es un acto consciente, una expresión de obediencia, una declaración de que ni siquiera en lo más básico el creyente vive para sí mismo. El que no puede decir no a un impulso físico difícilmente podrá decir sí a un llamado espiritual exigente. Por eso la gula no es una cuestión trivial, es un obstáculo que impide el avance en lo espiritual. Es una cadena suave, pero firme. Es una niebla que apaga la claridad mental, emocional y espiritual. El enemigo la promueve porque sabe que un creyente saciado en exceso no buscará el pan del cielo. Y el pan del cielo solo desciende sobre los que tienen hambre de justicia, no de entretenimiento. Dios está llamando a una generación que pueda vivir en templanza, no por obligación, sino por revelación, que comprenda que el cuerpo no es para la indulgencia, sino para la gloria, que vea en cada decisión alimenticia una oportunidad para demostrar dominio, fe y obediencia, que renuncie al placer desordenado por amor a un propósito mayor. No hay nada más poderoso que un creyente lleno del Espíritu y vacío de excusas. Y muchas excusas comienzan en la mesa, pero Dios no busca excusas. Busca corazones entregados, cuerpos consagrados, templos que reflejen su santidad. El Espíritu Santo quiere habitar en plenitud, pero no cohabita con hábitos que exaltan la carne. Cuando el creyente entrega su alimentación a Dios, se alinea con su diseño original. Recupera fuerza, claridad y sensibilidad. Se vuelve más receptivo a la voz de Dios, porque ya no come para llenar un vacío, sino para fortalecer el templo. Y un templo fuerte es un instrumento útil. En tiempos donde la guerra espiritual es constante, no se puede permitir vivir en debilidad voluntaria. El que sabe que ha sido llamado no puede vivir rendido a la gula, debe vivir rendido al Espíritu. Solo así será efectivo, resistente y fiel hasta el final. A medida que avanzamos en el discernimiento espiritual, es inevitable llegar al punto donde las máscaras caen, porque el enemigo no solo opera en lo ideológico o en lo abstracto. Su estrategia está diseñada para penetrar el cuerpo, la mente y el espíritu, utilizando aquello que parece inocente para establecer control. Y pocos medios son tan eficaces como la alimentación diaria. No se trata de exagerar, sino de ver con ojos abiertos lo que ha sido camuflado durante décadas. Porque si hay algo que Satanás ha perfeccionado, es el arte de disfrazar cadenas como elecciones personales. El creyente que no entiende esto se convierte en un objetivo fácil. No por falta de fe, sino por falta de vigilancia.
Cuando en las Escrituras se habla de contaminación espiritual, no es un concepto abstracto. Está vinculado al acto de participar en lo que Dios no aprueba. Desde el principio el Señor hizo distinción entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo impuro. No porque el alimento en sí tenga poder, sino porque lo que representa puede alinear el corazón con fuerzas que operan en las tinieblas. El enemigo ha usado 3 vías concretas para establecer un patrón de dependencia espiritual en los cuerpos de millones. No lo hace con espectáculos oscuros, sino con sabor, conveniencia y hábito. Porque lo que se consume sin cuestionar se acepta sin discernimiento. Hay ingredientes que no solo afectan la salud, sino que comprometen la mente. Compuestos que alteran el pensamiento, que disminuyen la claridad espiritual, que estimulan la carne y adormecen el espíritu. Y mientras más normalizados están, más efectivo es su trabajo. Porque no hay oposición interna cuando lo externo es costumbre. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo, templo del Espíritu Santo, se somete a sustancias que favorecen el pecado, el desánimo y la distracción? Lo que ocurre es que se reduce la capacidad de escuchar la voz de Dios. Se pierde la agudeza que viene del Espíritu. Y ese deterioro no siempre se percibe de inmediato. A veces se manifiesta en una apatía prolongada, en la pérdida de deseo por las cosas santas, en una debilidad invisible que sabotea la fe desde adentro. El libro de Levítico establece con detalle las instrucciones de lo que debía evitarse como impuro. No eran simples leyes dietéticas, eran barreras espirituales para evitar mezclas que corrompieran el pacto. Hoy, esas barreras han sido ignoradas bajo el argumento de la libertad, pero el espíritu de contaminación sigue operando con eficacia, no por la ley, sino por la insensibilidad, no porque falte instrucción, sino porque falta vigilancia. El enemigo no necesita imponer si logra que el pueblo de Dios consuma voluntariamente lo que debilita su conexión con el cielo, porque si logra alimentar la carne, frena el crecimiento del espíritu. Cuando en Daniel 1:8 se narra que el profeta propuso no contaminarse con la comida del rey, no lo hizo por rebeldía ni por preferencia, lo hizo por discernimiento. Sabía que aceptar ese alimento significaba adoptar una comunión con el sistema del mundo, con sus valores y con sus espíritus. Daniel no rechazó solo un menú, rechazó un vínculo. Y ese principio sigue siendo válido. Lo que se pone en la mesa es también un acto de pacto. Y cuando ese pacto se forma con lo que ha sido manipulado por el enemigo, el resultado no puede ser otra cosa que esclavitud disfrazada de libertad. La ciencia confirma lo que la Biblia ya anticipaba, que hay sustancias que alteran la voluntad, que generan adicción, que afectan el juicio. Pero más allá del cuerpo, el efecto más profundo ocurre en lo invisible, porque cuando el alma se habitúa a ser saciada por lo material, se debilita su hambre por lo eterno, y en ese desplazamiento se esconde la verdadera derrota. El enemigo no necesita destruir a un creyente con violencia si puede hacerlo con comodidad. No necesita atacar con fuerza si puede seducir con suavidad. Porque quien pierde el dominio sobre su apetito entrega sin saberlo el timón de su vida espiritual. En Gálatas 5 se nos habla del fruto del Espíritu. Y entre ellos se menciona el dominio propio, no como una sugerencia, sino como una evidencia. Porque quien vive por el Espíritu no es gobernado por el deseo. Y cuando el deseo se manifiesta en la forma de alimentos diseñados para estimular el alma caída, el resultado es un creyente sin fuerza, sin discernimiento, sin dirección.
No porque Dios no hable, sino porque la frecuencia espiritual ha sido bloqueada por el exceso, por la confusión interna, por las toxinas que apagan la claridad. El enemigo ha asignado recursos, industrias y sistemas enteros para promover estos alimentos con una agresividad nunca antes vista. Ya no se trata de simple consumo, es propaganda, es adoctrinamiento, es exaltación del apetito. Y ese apetito, cuando no es gobernado por el Espíritu, se convierte en un ídolo, se convierte en un altar. Y todo altar exige adoración. Por eso muchos, sin saberlo, han sido arrastrados a una adoración moderna que se expresa no con cánticos, sino con hábitos, no con incienso, sino con antojos. Y ese altar invisible es el que ha reemplazado al altar del Espíritu en muchos corazones. Es tiempo de recuperar la autoridad, no con legalismo, sino con luz, no con condenación, sino con verdad. La batalla espiritual por el cuerpo no comienza en lo grande, comienza en lo cotidiano. Y el alimento es una de las trincheras principales. Lo que parece pequeño, lo que se justifica por costumbre, lo que se celebra por tradición, puede estar cargado de intenciones ocultas, porque el enemigo no se detiene. Sabe que una iglesia débil en el cuerpo será una iglesia débil en la oración, que un altar contaminado no puede sostener la gloria. Y por eso ha lanzado su estrategia más sutil, más elegante, más disimulada, pero no menos letal. El cuerpo no es un accidente biológico ni una estructura vacía sin propósito espiritual. Desde el principio Dios diseñó el cuerpo humano como un espacio de manifestación divina. No fue creado solo para existir, sino para aportar su presencia. El apóstol Pablo lo establece con claridad en primera, a los Corintios 6, 19 a 20, cuando pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Esta declaración no es simbólica, es una verdad que exige acción, reverencia y discernimiento. Un templo no puede ser tratado como un almacén. Un templo es sagrado, es vigilado, es purificado. El enemigo lo sabe, por eso ha convertido la alimentación en una herramienta silenciosa de sabotaje espiritual. Cuando el creyente pierde de vista la santidad de su cuerpo, comienza a darles a abrir espacios donde la carne se fortalece y el espíritu se debilita. Lo que entra en el cuerpo no solo afecta su funcionamiento físico, también repercute en su capacidad de sostener la presencia. Porque no hay gloria donde hay contaminación continua. En el Antiguo Testamento, el templo requería ofrendas puras. No se presentaba cualquier cosa. Todo debía ser sin mancha, sin defecto, conforme a lo establecido por Dios. Hoy ese templo ya no está hecho de piedras, está hecho de carne. Y lo que se introduce en él también debe ser digno, santo, separado. No es exageración afirmar que el enemigo busca constantemente formas de profanar ese templo. Lo hace sutilmente, no con actos abiertamente blasfemos, sino con elecciones normales, hábitos repetitivos y decisiones automáticas. Porque mientras más natural parece una costumbre, menos cuestionamiento genera. Pero lo que no se cuestiona, se normaliza. Y lo que se normaliza sin filtro espiritual, contamina. En Marcos 7:15, Jesús enseñó: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esta palabra no niega la importancia de lo físico, sino que enfatiza que la contaminación verdadera se conecta con el corazón. Y lo que se introduce al cuerpo, si está conectado a la avaricia,
la vanidad o el desenfreno afecta el estado del alma. El enemigo se ha infiltrado en la industria alimentaria con precisión estratégica. No necesita que el creyente deje de orar, solo necesita que consuma sin discernir. Porque el que no discierne lo que entra, tampoco podrá discernir lo que se mueve en lo invisible. Un cuerpo saturado de toxinas no solo se enferma, se vuelve torpe para las cosas del espíritu. El ayuno, en contraste, restaura la sensibilidad, porque cuando el cuerpo se alinea con la voluntad divina, el alma se limpia y el espíritu se fortalece. Pero cuando se vive alimentando la carne, se reduce la capacidad de respuesta ante los impulsos del cielo. En Romanos 12:1 se nos instruye a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese sacrificio no ocurre solo en el altar de una iglesia. Se manifiesta en cada decisión cotidiana, en cada plato que se pone sobre la mesa, en cada hora que se rinde al descanso o al desorden, porque todo lo que se hace con el cuerpo debe reflejar la obediencia a un diseño superior. El templo no puede ser tratado con negligencia. El templo no puede ser profanado con prácticas que alimentan la carne mientras matan el espíritu. Y muchas de esas prácticas comienzan por lo que se come. El impacto espiritual de la alimentación no siempre se percibe de inmediato, pero con el tiempo se manifiesta en la incapacidad de orar con profundidad, en la resistencia a la palabra, en la desconexión con la voz de Dios. Porque lo que parece físico es en realidad profundamente espiritual. El cuerpo es el punto de encuentro entre lo natural y lo eterno. Y si ese lugar está contaminado, se vuelve difícil sostener la gloria. En el tabernáculo del Antiguo Testamento había un proceso de purificación antes de entrar a la presencia de Dios. Hoy ese proceso sigue vigente, aunque adaptado al nuevo pacto, porque Dios no ha cambiado. Su santidad sigue exigiendo pureza. Hay cuerpos que han sido convertidos en depósitos de desorden, no porque falte conocimiento, sino porque se ha perdido la conciencia de lo sagrado. Pero cuando se recupera esa conciencia, todo cambia. Comer ya no es un acto de placer, es un acto de adoración. Descansar ya no es una indulgencia, es obediencia. Cuidar el cuerpo ya no es vanidad, es responsabilidad espiritual, porque el cuerpo que ha sido redimido por la sangre del Cordero no puede ser tratado como si fuera del mundo. Ya no nos pertenecemos, hemos sido comprados con precio, y ese precio exige una vida consagrada en todo aspecto. En tiempos donde el enemigo busca cansar a los santos, debilitar sus cuerpos y adormecer su discernimiento, el llamado a la santidad corporal es urgente. No es legalismo, es revelación, no es obligación, es honra. El que ha visto el valor de la presencia, protege el templo donde esa presencia habita. Y en ese templo no hay espacio para alimentos que sirven a los propósitos del enemigo. Porque lo que se tolera en lo pequeño termina creciendo hasta ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Por eso cada decisión alimenticia es una declaración espiritual. O se fortalece la carne o se fortalece el espíritu. No hay neutralidad en el templo. Cuando el cuerpo se convierte en un campo de batalla entre el deseo carnal y la voluntad del espíritu, el alma comienza a manifestar los síntomas de esa lucha. Y en esa tensión, uno de los principios más poderosos que Dios ha entregado a su pueblo para recuperar autoridad y sensibilidad espiritual es el ayuno. No como un castigo, no como una exigencia legalista, sino como una llave de restauración. Porque el ayuno no cambia a Dios, cambia al que ayuna. No altera la soberanía divina, pero alinea el corazón humano. No obliga al cielo a responder, pero dispone al creyente
para escuchar. Desde los tiempos más antiguos el ayuno fue la herramienta mediante la cual los siervos de Dios silenciaban la carne para amplificar la voz del Espíritu. En Joel 2:12 el Señor clama: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esta no es una invitación opcional, es un llamado urgente, porque hay momentos donde el ruido del cuerpo es tan fuerte que el alma pierde claridad. Y cuando el enemigo ha logrado infiltrar su estrategia a través de la comida, el primer paso para romper esa atadura es el ayuno. No un ritual vacío, sino una entrega completa, donde el creyente le dice al cielo: mi hambre no es de pan, es de ti. El ayuno no es debilidad, es resistencia, no es opresión, es conquista. El mismo Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar. 40 días sin comer, en medio del silencio, la soledad y la tentación. Y fue en ese escenario donde el enemigo apareció con una oferta disfrazada de necesidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús no cedió. Su respuesta fue clara, firme, cargada de autoridad espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esa frase no solo se reveló el poder de la palabra, sino la posición de victoria que se alcanza cuando el cuerpo es sometido al espíritu. El ayuno rompe ciclos porque interrumpe patrones. Cuando el creyente ayuna, detiene la rutina que lo ha mantenido cautivo. Ya no come por reflejo, ya no responde al impulso, ya no alimenta la carne. Ese acto deliberado de negación abre espacio para la corrección, para la revelación, para el arrepentimiento profundo. Porque muchas veces no se trata solo de lo que se come, sino del por qué se come. Y el ayuno expone los motivos, saca a la luz las dependencias emocionales, las ataduras invisibles, las alianzas inconscientes que se han formado en la mesa. Por eso es un acto radical, no porque sea extremo, sino porque va a la raíz del problema. En Isaías 58, Dios confronta un tipo de ayuno vacío, mecánico, sin transformación, y al mismo tiempo revela el tipo de ayuno que Él ha escogido. Un ayuno que rompe ligaduras de impiedad, que suelta cargas de opresión, que libera a los quebrantados, que rompe todo yugo. Este no es un simple sacrificio, es una declaración de guerra espiritual. Es el acto mediante el cual el creyente declara que el cuerpo ya no gobierna, que los alimentos ya no dictan su humor, que el sistema del mundo ya no define su identidad. Es volver a depender de lo alto, no de lo que se ingiere. Es cortar con la idolatría del apetito. Es desalojar al enemigo del altar del cuerpo para volver a entronizar al Espíritu Santo. ¿No? Hay ciclos de ansiedad que han sido perpetuados por una alimentación desordenada. Ciclos de culpa, de cansancio, de insatisfacción. Pero esos ciclos pueden ser interrumpidos cuando el creyente decide someter su cuerpo a la disciplina espiritual del ayuno. No se trata de impresionar a Dios, se trata de disponerse para ser transformado, de entrar en una dimensión donde la sensibilidad espiritual aumenta, donde la voz del Espíritu se vuelve más nítida, donde la voluntad se fortalece, porque mientras el cuerpo se debilita físicamente, el hombre interior es renovado, no por hambre, sino por obediencia. En Mateo 17:21 Jesús enseña que hay ciertos géneros de opresión espiritual que no salen sino con oración y ayuno. Esto implica que hay cadenas que no se rompen solo con conocimiento. Hay puertas que no se abren solo con intenciones. Hay prisiones que solo se derrumban cuando el creyente se dispone a morir al yo. Y eso comienza en el cuerpo, comienza en la mesa, comienza en la decisión de dejar de alimentar lo que fortalece al enemigo. Porque cuando el vientre ya no reina, el trono del alma queda libre para que el espíritu tome su lugar legítimo. El ayuno no solo restaura el discernimiento, lo afina, aumenta la percepción espiritual, revela intenciones ocultas, desenmascara pensamientos que parecían inofensivos.
Y con esa claridad el creyente puede tomar decisiones alineadas al propósito eterno. Porque la lucha no es solo contra carne y sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra gobernadores de las tinieblas. Y no se puede combatir con armas humanas un conflicto que se libra en el espíritu. La disciplina del ayuno convierte el cuerpo en un instrumento preparado, no debilitado. Porque no se trata de desnutrición, sino de consagración. No se trata de dejar de comer por tristeza, sino de dejar de ceder ante lo que oprime. En 2 Crónicas 20, Josafat y todo Judá se enfrentaban a un enemigo superior. No sabían qué hacer, pero su respuesta fue convocar un ayuno. Todo el pueblo, desde los ancianos hasta los niños, se humilló delante de Dios. Y en ese escenario, Dios habló. Dio estrategia, dirección, victoria. Porque cuando el pueblo ayuna, el cielo responde. Cuando el cuerpo es sometido, el espíritu se eleva. Y cuando el espíritu se eleva, el enemigo pierde terreno. No porque el creyente sea más fuerte, sino porque ha dejado de luchar con sus fuerzas. Ha comenzado a depender. El ciclo opresor del enemigo comienza con una simple concesión, un bocado fuera de tiempo, un antojo justificado, un hábito normalizado. Pero cada uno de esos gestos va construyendo una estructura interna que fortalece la carne. Y donde reina la carne, el espíritu es contristado. El ayuno es la herramienta que interrumpe ese avance. No es un castigo, es una restauración. Es el proceso mediante el cual el alma recuerda que no necesita todo lo que el sistema ofrece, que su alimento verdadero es la presencia, que su fortaleza viene del cielo, que su gozo no está en la mesa, sino en la comunión con aquel que sustenta el alma. En tiempos de confusión el ayuno aclara, en medio del ruido el ayuno silencia, en temporadas de debilidad el ayuno fortalece, porque no es la privación lo que obra el milagro, sino la disposición. Dios no busca cuerpos vacíos, busca corazones rendidos. Y el ayuno es el lenguaje de la rendición, el acto visible de una entrega invisible, la manifestación física de una guerra espiritual. Y esa guerra se gana no comiendo más, sino comiendo lo justo, no alimentando la carne, sino fortaleciendo el espíritu, no complaciendo el deseo, sino obedeciendo la voz. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser diferente, a vivir en otro nivel de conciencia espiritual, no para presumir, sino para perseverar, porque la batalla no ha terminado y cada día se presenta como una oportunidad de romper cadenas, de cerrar puertas, de cortar la influencia de un sistema que ha sido diseñado para adormecer. El ayuno es la llave que abre la puerta de la restauración. Es la respuesta divina al desgaste físico y espiritual. Y quienes lo entienden ya no viven esclavos del estómago, viven guiados por el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todo lo que has escuchado hasta ahora no ha sido una colección de advertencias, sino una revelación urgente. Porque lo que está en juego no es tu peso, tu apariencia, ni tus hábitos visibles. Lo que está en juego es tu capacidad para sostener el fuego de Dios en medio de un sistema que ha sido diseñado para apagarlo. Y esa capacidad no depende solo de tu espíritu, sino también de tu cuerpo. Porque el cuerpo, aunque es temporal, ha sido llamado a ser un instrumento eterno, un altar móvil, una extensión de la voluntad del cielo sobre la tierra. El enemigo lo ha entendido mejor que muchos creyentes. Él sabe que quien no gobierna su cuerpo no puede resistir la presión espiritual que viene sobre la tierra. Por eso ha sembrado su estrategia en lo cotidiano, no en lo grotesco. Porque si logra que te rindas en lo pequeño, te debilita para lo grande.
Pero el llamado que Dios está haciendo a esta generación no es a sobrevivir, sino a reinar, no a reaccionar, sino a establecer autoridad. Y esa autoridad comienza por dentro. No se puede atar al hombre fuerte allá afuera si el propio templo está bajo dominio de la carne. No se puede echar fuera espíritus cuando la voluntad está cautiva por sabores, impulsos y automatismos, ¿no? Esta no es una lucha contra comida, es una guerra por el control, y el control no lo gana quien tiene fuerza física, sino quien tiene claridad espiritual. Por eso esta batalla se libra desde la conciencia, desde la renuncia, desde la entrega radical, no para impresionar a nadie, sino para vaciarse de todo lo que el enemigo ha usado como herramienta de acceso. Porque cada vez que te sientas a comer sin discernir, cada vez que cedes al antojo, sin detenerte a preguntar, cada vez que justificas un exceso por una emoción, estás abriendo una puerta. Y las puertas que no se cierran con decisión se convierten en entradas legales para el desgaste espiritual. Pero hay una generación que no se doblegará. Una generación que no usará el cuerpo como excusa, sino como arma. Que tomará su debilidad y la pondrá en el altar, no para esconderla, sino para consagrarla. Porque el cuerpo también puede ser profético. Cuando decides no contaminarlo, estás hablando en el lenguaje del cielo. Estás diciendo que el espíritu tiene el control, que la carne ha sido crucificada, que el templo ha sido limpiado, que la mesa ya no es lugar de atadura, sino de comunión con lo eterno. Lo que comes habla. Habla de tu gobierno interno, habla de tu discernimiento. Habla de tus prioridades, y aunque nadie te vea, aunque nadie lo cuestione, aunque todos lo aprueben, el cielo lo registra, porque el dominio del cuerpo es la evidencia de un espíritu entrenado. Y ese entrenamiento es el que te prepara para resistir cuando otros caen, para permanecer cuando otros se rinden, para discernir lo que otros celebran, no como acto de superioridad, sino como fruto de rendición profunda. El enemigo quiere creyentes llenos de conocimiento, pero débiles en dominio, con lenguaje de reino, pero hábitos del sistema, con pasión en la boca, pero derrota en el cuerpo. Pero el Espíritu está levantando otra clase de hombres y mujeres. Gente que entiende que su cuerpo es campo de batalla y territorio sagrado, que no negocia su altar, que no intercambia revelación por indulgencia, que no ofrece a Dios lo que el mundo ha contaminado. No se trata de restringirte, sino de prepararte, porque lo que viene sobre el mundo no será soportado por quienes aún dependen de placeres para mantenerse en pie. Solo lo resistirán aquellos que han aprendido a vivir en dominio, que han cerrado las puertas internas, que han hecho del cuerpo un lugar seguro para la presencia, que ya no comen por ansiedad, sino por propósito, que ya no se entregan al sabor, sino al espíritu, porque saben que el cuerpo que gobiernan es la plataforma que Dios usará para manifestar su gloria. Este es el tiempo de reconquistar lo que se cedió, de recuperar el control sobre el templo, de derribar los altares modernos donde se ofreció sacrificio a la comodidad, porque tu cuerpo no es tuyo, fue comprado, fue marcado, fue separado. Y lo que fue comprado por la sangre no puede ser alimentado por el sistema del mundo. Tiene que ser sustentado por la palabra, por la revelación, por la obediencia radical que dice: si esto me aleja, lo suelto. Si esto me adormece, lo corto. Si esto me ata, lo rechazo. No es solo lo que comes, es lo que permites, es lo que celebras, es lo que justificas, es lo que repites sin pensar. Pero ahora tienes la luz, y con la luz tienes la responsabilidad, no para condenarte, sino para impulsarte, porque el enemigo solo domina donde hay ignorancia, pero donde hay revelación hay libertad. Y la libertad no es hacer lo que quieres, es tener la fuerza para hacer lo que agrada a Dios. Por eso este mensaje no es una carga, es una llave, una puerta abierta hacia una vida nueva, una vida donde el cuerpo ya no estorba al espíritu, sino que lo acompaña,
donde lo que consumes te fortalece, donde tu mesa es un altar, donde tus decisiones diarias se convierten en actos proféticos que le dicen al mundo: el reino de Dios gobierna aquí. Que esta sea tu marca a partir de hoy, no como perfección, sino como determinación. Que cada alimento que eliges, cada impulso que sometes, cada hábito que rediriges, se convierta en adoración silenciosa. Porque quien gobierna su cuerpo está listo para gobernar en lo espiritual. Y quien ha vencido en lo pequeño será digno de confianza en lo eterno. El enemigo ha usado la comida para controlar, pero Dios está levantando templos que resisten, que no ceden, que brillan. Templos donde el pan ya no es idolatría, sino símbolo de obediencia. Templos donde el vientre ya no decide, sino que obedece. Templos donde el fuego del Espíritu no se apaga por exceso, sino que arde por entrega. Y ese templo eres tú.